tal, queridos amigos? Qué gusto poder saludarles una vez más. Sean todos bienvenidos a un estudio más de un capítulo, una esperanza. Hoy nos espera el segundo libro de Crónicas en su capítulo 30. Y antes de empezar con este estudio, quisiera que me acompañaran a orar. Oremos. Querido Dios, te agradecemos, Señor, por este día que nos regalas. Te agradecemos por tu palabra y porque en ella podemos encontrar esas palabras de aliento, esa dirección que necesitamos para nuestro vivir y aferrarnos cada día más a ti. Utilízanos, Señor, y dirígenos con el Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, hoy nos espera el capítulo 30 del libro de Segunda de Crónicas. Y hay algo muy importante, y es que Ezequías fue un rey que fue utilizado por Dios de manera muy especial. Y es que este rey pedía consejos, sí, pero especialmente quería la dirección de Dios. Él restauró varias situaciones y él sabía que lo más importante de un pueblo elegido por Dios no era cuánta riqueza tenían, no era cuánto armamento tenían, sino cuánto más se acercaban a Dios. Y él sabía que para esto necesitaban restauración. Y así es como nosotros vemos que en el capítulo 30 Ezequías decide nuevamente volver a celebrar la Pascua. Pero había un problema, el pueblo no estaba preparado. Pero Ezequías entonces toma una acción. Y es que así funciona la fe. La fe funciona en creer en Dios, que Dios nos puede usar para sus planes, pero también tomar acción en parte de ello. Y es por eso que nosotros podemos notar en este capítulo 30 cómo Ezequías, al decidir sobre la Pascua nuevamente, envía a sus mensajeros a todo el pueblo de Israel y de Judá. Toma una decisión muy importante. Él quería celebrar nuevamente la Pascua, quería reunir al pueblo, pero principalmente restaurar la adoración verdadera. Y es que nosotros acá podemos ver el centro de todo este capítulo. En el versículo 6 dice: salieron pues mensajeros con cartas de parte del rey. Pero voy a saltarme a lo que decía parte de la carta. Hijos de Israel, volveos a Jehová. Esta frase es tan poderosa y tan importante porque es el centro. Aquí está invitando al pueblo que Dios había escogido por amor a regresar a Él. Ezequías envía estas cartas y aparte hace una amonestación donde dice: recuerden qué pasó con sus padres al alejarse de Dios. Hermanos y queridos amigos, cada día nosotros podemos voltear atrás en nuestra vida, no para aferrarnos a ello, para cometer lo mismo, sino que me refiero a voltear solo para recordar de dónde Dios nos ha sacado. ¿Cómo podemos estar agradecidos con Él? Y es que esa es la victoria, que Dios nos restaure para saber que si estuvimos perdidos en algún momento, sufriendo con problemas, solos, ahora puede ser que hayan problemas y dificultades, pero hay esperanza, porque Cristo nos está restaurando. Y es que el reavivamiento de un cristiano empieza cuando el corazón primero acepta que necesita restauración y luego responde a ese llamado de parte de Dios. Hay diferentes reacciones. Nosotros podemos ver en el capítulo 30 que estamos estudiando que hubieron personas que se burlaron, otros que rechazaron el mensaje, pero muchos decidieron humillarse y regresar. Lamentablemente el humano, incluso dentro de la iglesia, los cristianos, nunca completamente un pueblo será salvo en su totalidad. Nunca aceptarán lo mismo en su totalidad. Y digo esto no porque yo me crea superior a alguien o porque yo le cierre el cielo a alguien, sino al contrario. Es porque recordamos esta invitación que está abierta para todos, pero debemos fijar nuestra mirada en Dios, porque por influencias, por comentarios, a veces es fácil dar nuestro pie a torcer. Pero acá vemos que a pesar de que no todos humillaron, en el versículo 11 podemos ver que dice: algunos hombres
se humillaron, regresaron a Cristo. No todos escucharon el llamado de Dios. O mejor dicho, no todos aceptaron el llamado de Dios, pero algunos sí decidieron volver. El pueblo se reúne, limpian la idolatría que había invadido sus circunstancias y celebran la Pascua. Hay una adoración sincera. El versículo 26 lo confirma diciendo: hubo grande gozo en aquella celebración. Pero hay algo muy interesante dentro de todo este capítulo. El pueblo no estaba preparado conforme a todo lo que pedían las normas. Pero acá vemos que cuando el corazón se humilla delante de Dios, Jehová escucha, Dios nos escucha. Y acá nosotros podemos ver en el versículo 20 la intercesión de aquel rey que verdaderamente se preocupaba por su pueblo. Porque acá vemos que Ezequías exclama en los versículos 18 y 19, pero el versículo 20 específicamente dice: Jehová escuchó a Ezequías y sanó al pueblo. Hermanos, no nos cansemos de orar los unos por los otros, porque hay momentos en que nuestra oración puede hacer que fortalezca a mi prójimo, a nuestro pueblo, a nuestra comunidad. Y eso es un ejemplo muy importante de este capítulo. Primero, la invitación que viene de parte de Dios. Nosotros podemos aceptarlo, podemos recibirlo y depende de nosotros si queremos esa transformación. Pero también hay algo que sale a relucir acá, y es la intercesión de Ezequías por su pueblo, por aquel pueblo que Dios le había permitido dirigir. Y él sabía de quién dependía, sabía a qué Dios conocía, sabía quién era nuestro Dios. La pregunta es: ¿sabemos nosotros quién es nuestro Dios? Seguramente sí, pero si estamos en un momento en el que nuestra fe está decayendo, estamos en un momento donde los problemas nos invaden, donde nuestra mente está saturada y sentimos cada vez ese agotamiento espiritual, hoy es la oportunidad para recordar que es un momento de volver, arrepentirse y restaurar nuestra comunión con Dios. Porque estar afuera no específicamente significa que yo me voy de la iglesia, que ya no asisto, que ya no participo. Muchas veces estamos fuera aún estando dentro. Pero por eso Dios hoy nos hace la invitación. Dios sigue llamando a nuestro corazón. Hay varios textos donde nosotros vemos a Jesús, a Dios llamándonos. Pero muchas veces decidimos nosotros cerrar ese llamado. Y el problema no es que Dios nos deje de hablar. El problema es que muchas veces nosotros decidimos con nuestras actitudes, con nuestro agotamiento, dejar de escucharlo. Pero queridos amigos, Dios está interesado por su pueblo, está interesado por sus hijos, está interesado por usted y está interesado por mí. Porque primero Él llama personalmente y luego nos puede utilizar para llamar a su pueblo. Por eso hay tanto que podemos mencionar, pero lo más relevante de todo esto es que Dios todos los días nos sigue llamando. Por todo esto, un corazón que vuelve a Dios puede salir restaurado. Y esa es la invitación directa que hoy recibimos. La oración, el estudio de su palabra, la comunión con Él. Y ya dejar de lado la tibieza espiritual, porque somos llamados, somos escogidos por Dios y tenemos ese privilegio no solo de escuchar, sino de permitir a Dios que nos pueda utilizar en su ministerio. Hoy vimos algo maravilloso, el llamado del rey Ezequías al pueblo, pero especialmente el llamado de Dios a cada uno de los corazones. Que Dios pueda bendecirles. Tengan ustedes un excelente día y sigamos en comunión con el estudio de su palabra, de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar para poder despedirnos. Querido Dios, te agradecemos, Señor, por este estudio. Te pedimos que nuestro corazón, al ser llamado, pueda abrir la puerta para atenderte y que tú seas el invitado de honor de nuestra vida cada día. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra y bendice a cada uno de los oyentes. Te pido esto de manera especial
para que todos juntos seamos fortalecidos y que tu amor siempre nos sostenga. Te lo agradezco, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.